Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy Sailor Fire. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíble. Y si no estaban increíbles, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Y aparte de bomba, se la van a pasar macabro, terrorífico, espeluznante. Porque hoy tenemos una nueva edición de Historias Ultratumbísima, la serie donde leo sus relatos más terroríficos que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Recuerden que esta serie se hace medio seguido en este canal, así que siempre están a tiempo de mandar sus experiencias o relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Pero bueno, amigas, mucha intro y muy poco espanto y ya, así que vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de la tumbísima con Sailor Fag. El nahual de la hacienda. Mi nombre es Angie, pero generalmente me llaman Gigi. Es la primera vez que te escribo una historia. En este caso no es mía, es de una amiga muy querida y cercana. Me la acaba de contar y de hecho ella fue la que me dio permiso de enviártela. Usaré nombres reales ya que tengo su consentimiento. Todo pasó una tarde que parecía ser tranquila. Mi amiga Janet estaba paseando a su perrito junto con su novio Aldair, su hermana Cherlyn y una amiga de Cherlyn. Ellos estaban caminando cerca de su casa. Cabe aclarar que ella vive en un lugar un poco alejado a pesar de que vivimos en una ciudad. Y cerca de su casa hay una hacienda que al parecer está abandonada. A la lejanía hay algo que Janet describe como un cerro de arena. Supongo que simplemente es un cerro que se secó entero. Mientras Janet y los demás iban caminando, Cherlyn sacó unos binoculares y comenzó a ver el cielo, los árboles, la hacienda, etc. Hasta que se le ocurre voltear a ver al cerro y nota algo extraño, pero no se asusta ni se alarma, ya que solo ve a una persona parada casi hasta la punta. Se le hizo muy extraño ya que esa figura que parecía ser un hombre era más grande de lo común. Al no entender muy bien lo que estaba viendo, le comentó a su amiga y acto seguido le dio los binoculares para que lo pudiera ver y confirmar si era cierto. Y así fue, no era su imaginación. Ahí estaba el hombre parado, tan lejos, pero al mismo tiempo parecía estar tan cerca por los binoculares. A las dos les recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, pero era como si no pudieran dejar de mirar aquella figura. Janet y Aldair estaban curiosos en este punto, pero decidieron esperar. Entonces pasó algo muy extraño y horroroso. Las chicas vieron como el hombre quería bajar del cerro, pero no encontraba el camino. Entonces se aventó al piso como si fuera a hacer una flexión. De la impresión, las chicas apartaron la mirada, hasta que una de ellas quiso volver a mirar y la figura ya no estaba. En su lugar había algo que parecía ser un animal, más específicamente un lobo. El problema era que este era 3 veces más grande que un lobo y tenía las extremidades muy largas. Su color era como un gris muy oscuro y desesperadamente comenzó a bajar el cerro con sus 4 patas. Cherlyn y su amiga gritaron: «Ya viene, vámonos, viene muy rápido hacia acá». Fue lo primero que pudieron decir antes de echarse a correr, pero mi amiga Janet, siendo la valiente y temeraria que es, gritó: «No, yo lo quiero ver». Tomó los binoculares para poder enfocar a la maldita criatura. Desesperada intentó buscarlo con una mezcla de adrenalina, miedo y algo parecido a la euforia, pero ella no alcanzó a ver nada porque acto seguido Aldair le dijo con miedo y preocupación: «Ya te dijeron que ahí viene, ¿para qué lo quieres ver? Vámonos». Corrieron hacia donde estaban Cherlyn y su amiga. Aún con el corazón en el estómago y sin creer lo que habían visto, comenzaron a buscar en internet si existían lobos gigantes o animales muy grandes que se parecieran, pero no encontraron nada. Muy por dentro esperaban que esto tuviera una explicación, pero no fue así. Se cansaron de buscar hasta que una sugirió: «¿Y si buscamos cómo se ven los nahuales?». Con miedo los demás aceptaron y lo que encontraron les heló la sangre. Era casi igual, no exactamente el mismo, pero era muy parecido. Le tomaron una captura para tenerlo de referencia, la cual pondré aquí. Creo que es algo que jamás olvidarán. La verdad es que le creo a Janet. Ella es muy seria cuando se trata de este tipo de cosas, aunque nos dijo a mí y a otra amiga que fuéramos al mismo lugar y lo buscáramos. Le dije que sí porque generalmente no le temo a estas cosas, ya que me han pasado varias anécdotas paranormales. Hace poco fui a hacerme una limpia. Me dijeron que yo podía ver cosas aunque yo ya lo sospechaba. También me dijeron que tenía un intento de amarre, pero tal vez envíe esa historia después. Tú en la madre. ¿Qué harían ustedes si ven un nahual? Yo no sabía que se supone que los nahuales son de que gigantes, o sea, cada vez aprenden más una. O sea, cuando decían nahual, pues me imaginaba pues el animal, pero un poquito más feo, pero de tamaño normal. No sabía que aparte luego son enormes. ¡Qué terror! Gracias por tu relato y sigamos.
Mensajes del más allá. El día de hoy te escribo una historia de algo que me pasó hace tiempo y había querido mandar, algo que a día de hoy me deja con muchas dudas y no mucha gente cree que sea verdad. Todo comenzó en el 2022. Yo tenía un amigo que era como mi hermano mayor, compartimos casi todos los días y gracias a él conocí muchas de las cosas que hoy día me gustan. Verás, mi amigo se quitó la vida un 16 de julio. Yo lo vi un día antes, por lo que la noticia me llegó de golpe. Era algo que no podía creer y viví un shock mucho tiempo, más que nada porque la noticia fue un día como cualquiera. Todos mis amigos estábamos juntos y alguien me mandó un mensaje que decía: es verdad lo de Panchillo, dime que es una broma. Yo, extrañada, pensé que habían puesto algo malo de él, ya que a mucha gente no le caía bien. Al ver mi teléfono me di cuenta que no, que era la noticia de que lo habían encontrado en su cuarto. Nadie dijo cómo, solo que había fallecido y que sería velado aquella noche en su casa. Al ver eso me sentí fría, con un sentimiento que jamás podré explicar. Llamé a mi mamá diciéndole la noticia y ella tampoco lo podía creer. Mi mamá no era una persona tan cercana a él, pero lo quería mucho, ya que él vendía ropa y cosas del tianguis. Nosotras siempre lo apoyamos y gracias a él descubrí todo lo que hoy amo. Me regaló muchas cosas que sabía que me gustarían y siempre pensaba en mí. Mi mamá al verme empezó a llorar desconsoladamente, a un grado que yo no entendía, ya que mi sentimiento no podía expresarlo de la misma forma. Estaba asustada. ¿Cómo era posible si yo lo vi apenas un día antes? No creía en la realidad de esta situación. Al día siguiente me vestí con la misma ropa que él había encontrado para mí. Volteaba y veía todos los recuerdos que me dejó y seguía sin creerlo. En eso mi mamá me dice: soñé con él, no te preocupes. Él me dijo que no le dolió. Yo, confusa y sin emoción alguna, solo le dije que era hora de irnos. Llegamos y todos mis amigos estaban ahí, tristes, un ambiente lleno de llanto mientras sonaban sus canciones favoritas. Ahí estaba él, sin color, con su ropa favorita. Lo despedí pegando uno de los stickers que yo hacía, stickers que a él tanto le gustaban. Aquí empiezan los acontecimientos posteriores. ¿Recuerdas que mi mamá soñó con él? Ese mismo día me dijo que su mamá, la de mi amigo, le había contado todo y que en efecto él tenía aquella marca en el cuello en su sueño, algo que nunca nadie nos dijo antes de que su mamá le contara la mía. A mí se me hizo raro, mas no imposible, ya que mi mamá y mi abuelita me han contado que ellas ven cosas que mucha gente no, y que debido a eso nos ocurren cosas paranormales siempre. Vemos cosas, nos asustan, etc. Pasó el tiempo y el tema seguía doliendo. No había día que mi mamá no lo recordara, y de vez en cuando soñaba con él. Yo pensé que era parte del duelo de perder a un ser querido, más porque era muy joven y ella sabía el amor que yo le tenía. Un día llegué de la escuela, le conté a mi mamá un sueño X que había tenido esa noche y en eso me dice: qué bueno que hablamos de sueños. Yo soñé que Panchillo me decía que teníamos que ir a una dirección y preguntar por un señor, pero no recuerdo bien la dirección exacta. Yo pensé que era uno más de sus sueños, algo que pudo haber imaginado o así, pero después me entró la curiosidad y a ella también. Trató de recordar aquel sueño, hasta que poco a poco su mente se iba aclarando. Me dijo: ya lo recordé, tenemos que ir a una calle que está por el centro, solo que no recuerdo el número. Panchillo, ayúdame a recordarlo si es que necesitas ayuda. Yo solo la veía extrañada pero atenta. En eso me dice de la nada que lo recordó y en efecto busqué la dirección y sí existía. Yo pensé que era un sueño más con muchas coincidencias, pero no quería quedarme con la duda, así que le dije que fuéramos a ver si estaba la casa. Para esto, tienes que saber lo que le dijo en el sueño. La casa que describe que le dijo en el sueño debía tener una rampa. Le dio un nombre de un hombre, nombre que nunca habíamos escuchado. Fuimos a buscar aquella dirección. Llegamos y nos dimos cuenta que el número de aquella casa no estaba. Fuimos a preguntar en las tiendas de la esquina si conocían a un señor cuyo nombre sabíamos, pero nos dijeron que no. Las esperanzas habían quedado nulas. Quizás solo fue un sueño, pensé, hasta que pasó algo que jamás olvidaré. Íbamos caminando de regreso cuando siento una vibra que, contando esto, me sigue dando escalofríos. Volteo y ahí estaba, una casa con una rampa no muy común de ver. Era de discapacitados y le dije a mi mamá: ¿qué tal que es ahí? Es una rampa como él te dijo, hay que ir a preguntar. Mi mamá estaba dudosa, pero ya estábamos ahí, ¿qué podíamos perder? Estábamos afuera de aquella casa,
Nos quedamos un momento antes de tocar la puerta hasta que nos abre una señora sin necesidad de haber tocado. Le dijimos: hola, sé que es extraño decir esto, pero venimos a buscar a un señor llamado Adolfo. La señora no nos dejó terminar la frase cuando nos dijo: sí, Adolfo Castillo. Nos quedamos calladas. Era el nombre que le había dicho mi amigo a mi mamá. Nos dijo que pasáramos y con miedo lo hicimos. Llegamos a un cuarto y era un señor ya grande. Nos saludó como si nos estuviera esperando y nos dijo: yo soy un chamán y llevo sin salir de aquí 5 años. ¿Qué las trae por aquí? Le comentamos todo lo del sueño y él con calma nos vio en silencio y nos dijo: él ya había venido aquí antes. Las trajo aquí porque quiere que lo ayuden a trascender, ya que no puede hacerlo por su cuenta. No descansa en paz aún. Nos explicó muchas cosas. Me dijo mucho de mí. Me dijo que a simple vista no se veía. Me dijo que imaginara su mano, que él me iba a ayudar, que me tocaría. Sailor, sentí su mano. Estaba asustada y muy sorprendida por lo que estaba pasando. Nos explicó que debíamos hacerle 2 misas más y poner veladoras. Hablamos más tiempo y nos fuimos. No podíamos creer lo que había pasado. Él se había comunicado con mi mamá y nos llevó hasta ahí. Ese mismo día contactamos a su familia. Nos dijeron que lo seguían viendo en la casa caminando y que a veces hacía ruidos. Ellos nos creyeron e hicieron sus respectivas misas. Mis amigos jamás me creyeron y pensaron que me lo estaba inventando. Días después, yo estaba enojada porque nunca lo soñé yo. No entendía por qué había buscado a mi mamá y no a mí. Ahí fue cuando una noche pasó. Él me agradeció en sueños, en el lugar donde siempre lo veía. Recuerdo que solo me decía que gracias y se iba patinando hasta desaparecer. Desde ese día jamás lo volvimos a ver. Quiero pensar que él ya está descansando y que de alguna forma lo ayudamos. Tú, una amiga, pues mega, suena que lo ayudaron, así que en vez de preguntarte por qué busco a tu mamá y no a ti, piensa en que mínimo ya está en paz. Gracias por tu relato y sigamos. La mujer sin ojos. Esta historia no me pertenece. Le sucedió a mi novio hace ya unos 3 años en épocas de Semana Santa. Para darte contexto, yo vivo en un pueblito escondido en la sierra donde suelen suceder varias cosas extrañas durante este periodo. Existen varias leyendas y avistamientos de energías que no se pueden explicar, como el caso de mi novio. Según él relata, ese día fue normal como cualquier otro hasta que cayó la noche. Ya eran altas horas de la madrugada y decidió levantarse al baño. Lo extraño fue que después de salir, algo parecía llamarlo para asomarse a la ventana. Cuenta que no sabe cómo ni por qué, pero decidió observar y para eso tenía que meterse a un cuarto que en aquel entonces estaba en obra negra. Al mirar hacia abajo donde estaba la calle, se topó con una mujer vestida de blanco sentada detrás de una camioneta. Tenía el cabello lacio, negro y largo, piel pálida y una bata, pero lo que le llamó la atención fueron sus ojos. Según cuenta, aquel extraño ser en vez de ojos tenía 2 huecos negros y algo que parecía ser una pupila en color rojo. Esto lo sabe porque desgraciadamente se quedaron viendo el uno al otro. Dice que se quedó paralizado, casi hipnotizado por aquella mujer. Por el asombro decidió grabarla y aquí te dejo el video. Lo curioso de todo es que tengo un amigo que vive por su misma calle. Cabe aclarar que entre ellos no hay ninguna relación y mucho menos se hablan. Y un día que salió el tema, me contó que su hermana sueña con la misma mujer. Las descripciones son exactamente las mismas y siempre ha dicho que se va a llevar su alma porque le pertenece, pero esa es una historia para otro momento. Te lo cuento porque es extraño que 2 personas completamente distintas hayan visto la misma mujer en diferentes tiempos, lo que me hace pensar que esta cosa realmente está y realmente existe. Tú
Mega amiga. Igual esos son los relatos que luego a mí también me impactan más cuando más de una persona ve lo mismo y así. Y luego una mujer sin ojos, amiga. Zafo cero pasar por esa calle. Gracias por tu relato y sigamos. Mi papá me ofreció a la Santa Muerte. Cuando era niña, solía vivir con mi papá en una casa grande. Era la típica casa mexicana donde vivían tíos y primos. La casa, obviamente, era liderada por mi abuela paterna. Mi papá tenía un bar justo al lado de esta casa. Incluso hizo una puerta pequeña que unía el bar con la casa para que él pudiera entrar y salir fácilmente. Esa puerta pequeña daba directamente al mostrador, lugar donde siempre estaba mi papá atendiendo a los borrachos. De niña, me gustaba mucho tocarle para que me abriera y sentarme abajo del mostrador. Siempre fui muy unida a él a comparación de todos mis hermanos. El bar era próspero, así que mi papá estaba muy bien económicamente. Siempre, al terminar su día o antes de que yo me fuera a dormir, abría la puerta pequeña. Abajo del mostrador tenía un pequeño altar a la Santa Muerte. A veces lo esperaba cuando él terminara de cerrar para irnos a dormir juntos, o algunas veces me iba sola, pero él me despertaba, y eso era porque siempre me pedía que estuviera con él cuando le rezaba al altar de la muerte. Yo, siendo una niña como de 6 años, no entendía bien qué era lo que hacía, pero tampoco me molestaba estar ahí. El caso es que siempre al terminar de rezar, tomaba su figurita de la muerte color blanco y la besaba. Después me decía, dale un beso también, y lo hacía. Mi abuela siempre lo regañaba por eso, ya que ella era católica. El desastre comienza cuando una mañana mi papá despierta con arañazos. Recuerdo escuchar cómo mi mamá asustada le preguntaba que qué le había pedido, y mi papá molesto decía que nada, que no le pidió nada. Y es que hasta la fecha mi mamá me cuenta que no está tan segura, pero ella cree que el negocio exitoso se lo dio la muerte, y lo supone porque ella lo conoció ya con el bar siendo muy conocido. Regresando a ese punto de la historia, yo no entendía qué sucedía y tampoco le di importancia. Recuerdo que fueron muchas noches donde mi papá despertaba con arañazos y comenzaba a verse cansado. Una noche, como para mí ya era costumbre, bajé para ir a la puerta del bar para ver a mi papá. Fue básicamente lo mismo. Rezó, y cuando llegó la hora de darle un beso, mi mamá me jaló. No dejó que le diera un beso. Comenzó a pelear con mi papá. Mi abuela salió y me llevó adentro de la casa. Después de esa noche mi papá no volvió a llamarme. Después de unos días, mi mamá tuvo que huir de mi ciudad porque le había pegado muy feo a una señora amante de mi papá. La amante quería denunciar a mi mamá por la golpiza que le metió. Le rompió la nariz. Fue tremenda. Así que mi papá mandó a mi mamá a Reynosa, donde ella se pasó al otro lado. No volvimos a saber nada de ella por unos años. Casi a la semana, alguien apuñaló a un borracho dentro del bar por una disputa que tuvieron por una mesera que trabajaba ahí, ocasionando que lo clausuraran. Mi abuela vendió la propiedad, comprándose una casita más chiquita, dándole dinero a mis tíos y a mi papá para que se fueran cada quien a buscar qué hacer, pero como siempre, y como típicos machos mexicanos a la antigua, no se hallaron sin estar bajo la falda de mi abuela, así que estábamos todos amontonados en una casa mucho más pequeña. Mi papá entró en depresión, intentó poner locales, pero ninguno le dio el éxito que llegó a tener. Vivía al día, pero continuaba fiel a la Santa Muerte, solo que ahora evitaba que yo le diera un beso. Así fue por muchos años, hasta que volvió mi mamá de Estados Unidos. Nos fuimos a vivir con ella ya que mi papá no podía mantenernos. Mi hermano mayor, siendo un adolescente, peleó feo con mi mamá, lo que ocasionó que ella lo dejara en la calle durmiendo en la banqueta. Yo, molesta, le reclamé a mi mamá, a lo que me mandó a dormir al cuarto de mi hermano por grosera. Yo en ese momento tenía 11 años. Para esto, en esa nueva casa solo habían 2 habitaciones, una para mi hermano y otra para mi mamá, hermana y yo. El cuarto de mi hermano tenía enfrente un cuartito donde estaba el baño y al lado otro donde estaba la regadera. Ninguno tenía puerta, su puerta eran cortinas. Básicamente no había pasillo, estaban ahí en el cuarto. Si querías ir al baño debías entrar al cuarto de mi hermano. La cama estaba frente a estas cortinas y al costado estaba una televisión. Habíamos ideado un plan. En cuanto mi mamá se durmiera, iría a abrirle a mi hermano para que durmiera en la casa y no en la calle. Solo debía mantenerme despierta. Se dieron aproximadamente las 11 p.m. Apagué la televisión para que mi mamá pensara que ya estaba dormida. Acostada en la cama viendo al techo, estaba pensando en cómo abrir la puerta sin hacer ruido, hasta que noto que la cortina del baño se levantó. No se movió, literalmente
repente se levantó. Un hombre delgado, como si estuviera desnudo, salió del baño levantando la cortina. Era tan alto que parecía que se tenía que jorobar para pasar por debajo de esta. Yo lo miré fijamente mientras sentía que me quería hacer pipí. No podía verle la cara. No sé si era porque no tenía o porque estaba oscuro, pero sentía que me estaba sonriendo. Escuché como si me susurrara: Aún estás bonita. No podía dejar de verlo cuando veo cómo en un movimiento brusco pasó de estar de pie frente a la cama a estar agachado como animal, como si fuera un juego. Pasó de estar a los pies de la cama a correr rodeando la cama. Cuando vi que comenzó a correr hacia mi lado, hice lo que todo niño haría: taparse la cara completamente con la cobija. Comencé a gritar con todas mis fuerzas: mamá, mamá, ayúdame. Me dio la impresión de que me querían llevar. Comencé a llorar porque sentí una mirada potente. No sé cómo explicarlo. Estaba tapada, no podía verlo, pero sabía que estaba justo al lado de la cama viéndome. Me armé de valor y saqué mi mano de mi refugio para poder encender la televisión, porque mi lógica era que si había luz no habría monstruos. Comencé a sentir el ambiente más tranquilo. Me armé de valor para destaparme. Volteé a ver a los lados de la cama. Vi hacia las cortinas del baño y sí, se movía como si hubiera aire. No tenía ventilador ni ventana. Me asomé bajo la cama. Nada. Algo en mí me decía que debía revisar el baño, pero no podía. Me quedé unos minutos en la cama intentando entender qué sucedió. ¿Lo había soñado o realmente pasó? Como pude, alcancé un zapato abajo de la cama, porque si había alguien, pues podría pegarle con eso en dado caso de que fuera necesario. Me armé de valor, apagué la televisión y otra vez oscuridad. No había pasado nada, pero continué mirando fijamente hacia las cortinas y sí, salió de nuevo. Pero no solo era él o esa cosa. Esta vez salieron dos, uno de cada cortina. El de antes, que salió por el baño, volvió a hacer lo mismo, pero esta vez sin susurrar. Se puso como animal, como en cuatro, pegándose al borde de la cama, como si le cubriera la mitad de la cara dejando solo los ojos. El otro, que salió de la regadera, se quedó ahí. No se movió, pero me veía fijamente. Yo a este punto volví a gritar con todas mis fuerzas: ¿qué quieres? Déjame en paz. El cuarto de mi hermano estaba pegado al de mi mamá. No tenía puertas. Era imposible que no me escuchara. Grité y grité llamando a mi mamá, a tal punto que comencé a llorar. El que estaba como animal volvió a hacer lo mismo. Corrió en cuatro pegado a la cama con intención de rodearla. Cuando hizo eso, aventé el zapato y me levanté corriendo. Corrí gritando. Entré al cuarto de mi mamá y me aventé a su cama. Mi mamá asustada se despertó. Me preguntó que qué pasaba y yo como pude le dije: en el baño, hay alguien en el baño. Mi mamá me hizo a un lado y se levantó con brusquedad hacia la cocina, diciéndonos que nos quedáramos en el cuarto. Mi hermana, toda sacada de onda, se quedó en su cama y yo me fui tras de ella. Agarró un cuchillo y entró al cuarto de mi hermano encendiendo la luz. Abrió la cortina y nada. Se asomó abajo de la cama. Me preguntó si no lo soñé y le dije que no, que le grité todo este rato. Le conté cómo salieron, que le había aventado un zapato y se lo señalé porque estaba al otro lado del cuarto. Le dije lo que él me había susurrado. Creo que ahí fue cuando ella me creyó, pero no me dijo nada. Me mandó a bañarme porque olía pipí. Me había orinado por haberme asustado tanto. Ella estuvo conmigo mientras yo estaba en la regadera. Me fui a dormir con ella. Le volví a preguntar a qué eran y ella me dijo: eso te pasa por ser grosera conmigo. Al final no pude abrirle la puerta a mi hermano y, según recuerdo, no durmió en la calle porque mi papá fue por él. Le llegué a contar a mi papá lo que me había sucedido. No me dijo que no me creía, pero tampoco me preguntó más por curiosidad o algo así. Después de muchos años, ahora a mis 27, en una comida volvimos a tocar el tema de lo paranormal. Volví a contar lo que sucedió esa noche porque, para mi desgracia, lo recuerdo vívidamente. Y es hasta este día donde mi mamá me respondió mis dudas. Ella dice que mi papá me había ofrecido a la santa, pero él lo veía como de: te la ofrezco para que ella crea en ti, a cambio de que él tuviera riqueza. Pero comenzó a soñar que la muerte lo castigaba, exigiéndole que le diera a su hija. Él no quiso y de un día a otro quedó en la quiebra. Intentó volver a hacer un pacto con ella, pero sin dar nada más a cambio más que a él mismo, pero no fue igual. Ningún negocio funcionó. Mi mamá dice que cuando le conté lo que esa cosa me susurró, a ella se le vino todo eso a la mente, el trato de mi papá. Hasta la fecha soy difícil de asustar porque siempre me digo a mí misma: esto no es nada comparado a ese día. Tú, amiga, en la madre. Güey, pactos con nadie, amigas.
nada peor que un pacto. ¿Y a poco te sigue, güey? Yo ya no me llevaría con mi papá si me entero que intentó hacer un pacto con lo que sea, ofreciéndome a mí así. No, hombre, amiga, pero bueno, qué bueno que no pasó a mayores. Gracias por tu relato y sigamos. La mascota de mi tío. Actualmente tengo 20 años y hace unos días me enteré que mi tío desapareció. Toda mi familia se ha puesto muy mal con la noticia. Hemos estado en su casa buscando algo que nos diga en dónde está o a dónde fue, ya que él vivía solo. Cuando tenía 11 años, mi mamá me mandó a un pueblito donde vive la mayor parte de mi familia a terminar mis estudios, ya que en mi primer año de secundaria me salí porque me volví algo rebelde y mi mamá se había cansado de mí. Llegué a casa de mi tío ya que él tenía espacio para un integrante más. Mi mamá le mandaba dinero para que yo pudiera quedarme y continuar la escuela. Al llegar estuvo todo bien, mi tío muy normal y empezó a sacar muy buenas notas. Un día que llegué temprano a la casa, encontré a mi tío sentado en medio de las escaleras hacia el sótano, riendo y hablando. Logré escuchar que dijo: «Negro, es hora de mi comida». Como hice algo de ruido, noté cómo se levantó de golpe y cerró la puerta rápidamente. Yo estaba muy nervioso, pero no hice mucho, solo se me hizo algo raro. En otra ocasión, me quedé solo en la casa y mi tío, antes de irse, me dejó dicho que no abriera la puerta del sótano. Lo intenté, pero estaba cerrada con llave. Pasó el tiempo y la duda me comía por saber que era el tal negro que estaba en el sótano, así que me aventuré a abrir la puerta de afuera que daba a este. No vi nada, pero sentí algo muy raro, como si alguien respirara y se quedaba viendo, no a mí, sino a la luz de afuera. Al principio creí que era un perro que quería salir y que estaba amarrado o algo. Cerré la puerta y me fui. Pasó el tiempo, terminé mi secundaria y estaba a punto de irme a casa de mi mamá. Empecé a empacar. Mi tío me ayudó a ir a dejar mis maletas. Me llevó a casa de mi mamá y pasó 2 días con nosotros. Nos dijo que se iría en la tarde y yo recordé que tenía que ir a recoger unos papeles a la escuela. Así que volví a la casa con mi tío. Cuando llegué, abrí la puerta y todo estaba hecho un desastre. La puerta del sótano estaba golpeada y los escalones mordisqueados. Estaba a punto de bajar cuando escuché unos mini gritos con maullos. No se entendía bien, pero escuché: «Pedro, Pedro, ¿dónde estás?». Mi piel se erizó, no sabía qué hacer, mi mente estaba al full y mi corazón igual. Mi tío entró rápidamente y me dijo que sí que fue lo que escuché o lo que vi. Cerró la puerta y me llevó afuera. Él entró y me quedé pensando si mi tío tal vez tenía secuestrado a alguien. Me quedé con muchos pensamientos. Después él salió y me dijo: «Lo que viste o escuchaste no debes mencionárselo a nadie. Es mi mascota, negro. Sabe hablar y limpia la casa cuando nadie está». Me quedé viendo a mi tío sin poder decir alguna palabra. Lo denuncié anónimamente. No sé qué pasó después, pero sea lo que sea, en el sótano ahora no hay nada y está destrozada la puerta, igual que una de las ventanas de la habitación de arriba. Me atreví a mandarte esto porque cuando fui a casa de mi tío, una vecina cercana dijo que empezaron a pasar cosas extrañas desde que desapareció, que algo entra a su jardín, maulla y llora como un bebé, que de vez en cuando, en la calle de enfrente, se sienta a mirar la entrada de la casa de mi tío algo como un perro grande, como de 1,5 metros, de piel oscura y de pies humanos, algo deforme. Me da miedo volver a ese lugar y me da más miedo el saber qué le pasó a mi tío, si este tal negro le hizo algo. Ay, quién sabe qué era, pero ese tal negro no suena que era un animal normal y yo no investigaría más. Ay, no, zafo cero. Gracias por tu relato y sigamos. La criatura del ropero. Yo vivía con mi mamá, pero mi abuelo enfermó y me tuve que cambiar con mi papá para darle mi cuarto a mi abuelo. Eso no es relevante para la historia, pero acontece en ella. En la casa de mi papá hay 3 cuartos, 2 ocupados y solo quedaba uno, el cual se usaba como bodega, porque es el que queda en medio de los otros 2, sin ventanas, sin luz natural, solo oscuridad y humedad. Yo con 15 años me tocaba dormir con mi papá unos días y con mi hermano en otros, porque en ese cuarto no había cama, aire acondicionado
ni ninguna amenidad, solo un gran ropero que tiene más años que el matrimonio de mis padres. Llega el día que acondiciono ese cuarto porque estaba harto de incomodar gente en sus cuartos o de dormir en la sala. Recogí el cochinero que había, porque ese cuarto antes lo habitaba mi hermana, que no anda en tan buenos pasos. Solo había un colchón en el cual me tocaba dormir por mientras. Me quedé con el colchón viejo, un abanico y este gran ropero del siglo XX. Yo siempre he sentido un malestar por ese ropero, una sensación rara. Yo me sentía extraño porque mi gato se interesaba mucho en él, que hasta llegó a pasar días en este. Un día antes de dormir, se me olvidó apagar el foco de la sala. Con esa luz tenue que se metía, alcanzaba a ver las formas de mi cuarto. Yo ya tratando de dormir, escucho cómo las puertas corredizas de arriba del ropero se abren y solo me quedo paralizado con miedo. Un sudor helado recorría mi cuerpo. Me atreví a voltearme de posición y de reojo alcancé a ver. Era una criatura arriba del ropero, hecha bola, con unos ojos saltones y unos dedos largos que apretaban el filo del ropero. Estaba viéndome fijamente. Sentí un escalofrío. Escuché cómo se bajaba y cómo empezaba a caminar por el cuarto. Unos pasos secos pero que se podían escuchar. Traté de ignorarlo cuando de repente volví a escuchar cómo se subía al ropero y lo cerraba de nuevo. Pasaron los días y mi familia me tomaba de loco. Me volvió a pasar como 3 veces en una semana, pero cuando ya me harté fue porque me empezó a mover la cama y amanecí con una marca que decía VC en el hombro, que no fue grande, pero me ardía como si tuviera carbón al rojo vivo en ella. Cuando escuché que se abrió el ropero, me levanté rápido de la cama y prendí el foco. No había nada, solo estaba abierto. Abro más las 2 puertas y la puerta de mi cuarto. Le pido por favor que se vaya, que me deje descansar. Esa noche dormí muy a gusto. A los días, mis papás cambiaron ese ropero y lo pusieron en el cuarto de mi papá. Él, asustado al día siguiente, dice cómo escuchó que lo abrieron en la noche y cómo se sentaban en su cama. Momentos después se volvió a escuchar que se cerró el ropero. Le dio tanto miedo que me pidió perdón por no creerme cuando le dije. Pero eso no es todo. Ahora tengo 17 y ¿recuerdas que dije que le pedí por favor que se saliera del cuarto? Pues me hizo caso. Ahora cuando apago las luces de afuera antes de dormir, lo veo parado en el pasillo de las... Lo veo parado en el pasillo de la sala, viéndome fijamente, y cuando me meto al cuarto, antes de cerrar la puerta, escucho como unos pasos... ¡Ay, ya! No sé por qué me está dando tanto miedo. Y cuando me meto al cuarto antes de cerrar la puerta, escucho unos pasos que corren hacia mi cuarto. En ocasiones que la puerta del baño que queda enfrente de mi cuarto está abierta, antes de cerrar la ventana de mi cuarto, alcanzo a verlo, atrás de la taza, viéndome fijamente, con sus ojos saltones y esa mirada fría con la que me ve desde hace tiempo. Me han dicho que le pida de nuevo que se salga, pero ahora de la casa. Yo no lo hago porque ya no me da miedo. Se volvió costumbre voltear de reojo y ver cómo esa cosa está ahí viéndome con esa frialdad que emana su mirada. Tun. Agrego foto de la marca con la que amanecí un día. ¡Ay, no! Cruz, cruz. Esta me mega espantó. Es que me mega... Desde que dijiste que estaba nomás arriba del ropero y así me lo imaginé de que... Sapo cero. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Algo raro pasa en mi casa. Hace ya unos años atrás, mi familia ha estado en conflictos, sobre todo mi familia materna con mi papá, que han estado peleando, sobre todo mi tía materna y mi padre. Mi madre falleció hace poco y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Culpaban a mi padre cuando él claramente no tuvo la culpa de nada. Culpaban a mi familia paterna porque según fue su culpa que ella estuviera enferma, pero la que más culpaba era mi tía. Mi tía le tiraba bronca a mi papá porque según ella mi papá la había enfermado y eso me lo decía a mí también. Ahora la cosa se pone extraña. A pesar de estar peleados, nosotros vivíamos con mi tía, a la cual le pondremos Eunice.
Nosotros vivíamos con ella y sus hijos. Claro, cada quien por su lado ya que es una casa grande, pero hace muy poco, aproximadamente unas 2 semanas que ellos se fueron. Mi papá estaba feliz de que por fin teníamos paz, pero jamás nos imaginamos que esa paz se nos iría en tan solo un par de horas. Ellos se fueron y recorrí el lugar donde estaban. Era grande y ya no quedaba nada. En uno de los cuartos estaban unas ventanas las cuales eran casi imposibles de abrir, sobre todo la de la derecha. Esa ventana era imposible de abrir ya que era demasiado dura. Tenías que empujarla con todas tus fuerzas. La otra era más fácil. Salí de ahí, pero mi gato se puso inquieto. Empezó a llorar, pero no era por hambre, ya que había comido y su plato estaba lleno. No fue hasta que salí de ese lugar que dejó de llorar. Ya en la noche iba a ir al baño. El baño estaba al lado de donde ellos estaban. Cuando salí, vi que la ventana que era imposible de abrir estaba abierta. La sangre se me heló y empecé a temblar. Caminé de nuevo a mi cuarto y ahí no pude dormir. Eran las 4 de la mañana cuando escuché cómo caminaban dentro de ese cuarto, cómo cerraban esa ventana con pasador, para lo cual a fuerzas necesitas manos. Mi papá no podía ser el que abrió esa ventana, ya que él estaba con un tío en el hospital, lo cual me dejó aún más pensativa. Como no dormí, ya eran las 6 de la mañana y decidí ir a desayunar lo que había del día anterior, un pedazo de pizza, pero al girar mi cara vi como la puerta estaba abierta, lo cual, repito, se necesita fuerza humana para abrirla y no solo pudo ser el viento. Eso me alteró aún más. Le hablé a mi papá y me dijo que no tuviera miedo, que de seguro ellos entraron y se llevaron lo último que les quedaba, lo cual es imposible ya que no había nada y yo los hubiera escuchado. Las cosas pararon relativamente hasta el día de ayer, que fue el peor día de mi vida. Eran las 3 a.m. Yo estaba en la sala, estaba viendo unos videos, pero empecé a escuchar balbuceos. Paré el video y los balbuceos pararon. Volví a poner el video y seguían. No podía hacer el video, ya que era un video tuyo, de hecho, el de quinceañeras. Lo estaba usando como podcast mientras jugaba. Ya he escuchado ese video varias veces y ese video no tiene ningún balbuceo. Volví a repetir esa parte del video y no se escuchó ninguna voz, lo cual me asustó, pero pensé que pudo ser alguien de la calle. Ya eran las 5 de la mañana. Decidí dormir un poco, pero no pude ya que tocaron la puerta. Fui a abrir y no había nadie. Pensé que era alguien molestando cuando escuché que tocaron la puerta de la sala. Cerré la puerta principal pensando que mi papá me estaba haciendo una broma y cuando vi no había nadie. ¿Cómo alguien pudo tocar la puerta y después desaparecer? Le hablé a mi papá preguntando cómo estaba y él me dijo que seguía en el hospital. Se había ido temprano y eso me asustó más, ya que él seguía ahí. El día después de eso siguió normal, hasta las 5 de la tarde que empezó el infierno otra vez. Los platos estaban muy sucios, así que decidí lavarlos. Cuando estaba a mitad de lavarlos, alguien me tocó el hombro. Volteé y no había nadie. Algo me jaló el pie y no había nada. Me asusté y dejé los platos ahí. Me encerré en mi cuarto y después de que mi papá llegara salí finalmente. Le expliqué lo que me pasó y él me contó exactamente lo mismo, que le tocaron el hombro y que le jalaron el pie mientras estaba cocinando. Ambos nos asustamos y oramos para que se fuera. El día de hoy fuimos con una chamana para saber qué está pasando. Nos dijeron que fue mi tía, que mi tía es la que nos estaba haciendo un mal muy fuerte. Por el momento las cosas han parado desde que nos enteramos que fue ella. Quemamos palo santo y un padre fue a bendecir nuestra casa. Tú, amiga, pues sigue siguiendo las instrucciones que te dé la chamana o lo que sea para que no les vuelva a pasar algo así. Gracias por compartir tu relato y sigamos. Aquello que nos observa. Estaba viendo tus videos y recordé una anécdota que nos pasó a mi familia y a mí. Siempre nos han pasado cosas paranormales. Desde niñas nos aventaban los colores o crayolas y las dejábamos en el piso, sombras corriendo por la casa, vasos rompiéndose por la noche, etc. La historia que te cuento pasó cuando nos cambiamos de casa. Rentamos una casa vieja, de esas con pisos coloridos, puertas grandes, mucha vegetación y muchas ventanas. Desde que entramos en la casa sentimos una extraña vibra, pero teníamos problemas económicos y vivir ahí era nuestra única opción. Todo empezó porque sentíamos que alguien nos veía cuando oscurecía y no había luces encendidas, en especial desde un árbol enorme que estaba afuera, pero también en la escalera. A veces escuchábamos que alguien llamaba nuestros nombres y cuando buscábamos resultaba que la casa estaba sola o la otra persona decía que no llamó. Todos pasamos por esas experiencias en diferentes momentos. Uno de mis primeros sustos fue cuando tocaron debajo
debajo de mi cama. Tenía mi propio cuarto y mi cama era cangurera. Mi hermana menor tenía el hábito de meterse dentro del cajón para ver videos porque era fresco y estaba oscuro. Ese día yo estaba haciendo tareas. Tenía una mesa especial para usar en la cama. Estaba trabajando cuando empezaron a golpear desde debajo. Recuerdo que me enojé y solo grité que si iba a estar ahí abajo se portara bien y no hiciera ruido. Creí que era mi hermana pequeña. Después de un rato volví a golpear y me levanté enojada. Abrí el cajón. Sailor estaba vacío. Me quedé un momento ahí y bajé para ver dónde estaba mi hermana. Estaba con mi mamá en su cuarto viendo televisión. Yo estaba sola arriba. Con los meses siguieron pasando cosas, pequeños golpeteos por la noche, sombras moviéndose cuando estaba oscuro. Todos teníamos una experiencia diferente. Luego, un día, mi hermano estaba limpiando su cuarto de noche cuando sintió que alguien lo veía desde la escalera y tomó una foto. Ahí estaba claramente la prueba de que no estamos locos. Todo lo que veíamos era verdad. Te adjunto foto. Por cierto, poco después de esa foto, al final pudimos salir de ahí. Uy, no zafo cero de andar viendo esa foto, pero ustedes sí la van a ver. La aparición en la cabaña. Hoy te traigo una historia que me dejó con pesadillas por mucho tiempo cuando era niño. En esos tiempos, mi padre trabajaba en una de las empresas de construcción más importantes del continente. Era jefe de sector, por lo que debía viajar junto con los obreros a distintas ciudades para realizar sus construcciones. Siempre sucedieron cosas extrañas. Encontraban muñecos vudú en excavaciones, objetos movidos del lugar, entre otros sucesos. Sin embargo, no fueron ni la mitad de espantosos que lo que le sucedió a estos dos obreros. Los llamaremos Marco y Alfredo. Ese día se dirigían a un pequeño pueblo en mi país, Argentina, pero no mencionar el pueblo, puesto que parte de mi familia vive ahí y no les gusta que la gente lo sepa. Marco y Alfredo se quedarían en una cabaña en las afueras del pueblo, en medio de un bello y frondoso bosque. Cada uno tenía su propia habitación. Todo comenzó la primera noche, cuando cada uno se disponía a dormir. Comenzaron a escuchar como si alguien corriera en círculos alrededor de la cabaña. El pueblo es un lugar seguro, pero aún así Marco decidió salir a investigar. No vio nada ni a nadie más que un búho sobre un árbol cercano. No le tomó mayor importancia y volvió adentro para dormir. La noche siguió sin mucho más revuelo, por lo que al otro día fueron a trabajar con normalidad y no volvieron hasta la noche. Alfredo, antes de acostarse, se estaba cortando las uñas sentado en la cama. Luego dejó el corta uñas sobre la mesita de noche y apagó la luz ya listo para dormir. Pasaron apenas unos minutos cuando comenzó a escuchar junto a su cabeza el ruido de que alguien se cortaba las uñas. Se levantó exaltado a prender la luz y con terror se dio cuenta de que seguía solo en la habitación y que el corta uñas estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. Debido al miedo que sintió, decidió avisarle a Marco de lo que había sucedido. En cuanto éste entró a su habitación para observar, comenzaron a escuchar cómo, al igual que la noche anterior, alguien corría a toda velocidad en círculos alrededor de la cabaña. Todas las ventanas comenzaron a agitarse al ritmo de espantosos ruidos, como si varias personas las golpearan con los puños al mismo tiempo. El sonido de las pisadas aumentó su velocidad y se le sumaron una risa macabra y unos gritos de mujer muy agudos. Aterrados, comenzaron a insultar a los gritos a lo que sea que estuviera allá afuera. Tras un rato, todos los ruidos se detuvieron y ellos se quedaron estupefactos, quietos, en la misma habitación. No durmieron en toda la noche por el terror que sentían. Al otro día se acercaron al pueblo y contaron lo sucedido. Sin dudarlo, el cura de la iglesia fue a la cabaña para bendecirla. Pasaba por las habitaciones con sus rezos y tirando agua bendita, cuando encontró el objeto que probablemente explicaba todo: una ouija. Marco y Alfredo estuvieron jugando desde el primer día sin haberle dicho a nadie, y lo que sea que hayan estado llamando los vino a buscar. El cura terminó de bendecir el lugar y los regañó por estar jugando esas cosas. Yo, por mi parte, nunca más volví a saber de ellos. Amigas, ¿ustedes han jugado a la ouija? Yo la verdad no. ¿Lo haría? Tal vez sí, pero no en mi departamento. Lo haría en casa ajena o en un lugar donde no viva nadie. Pero no, en general no. ¿Para qué quiero andar de que metiéndome en problemas? O bueno, si estuviera con una persona que sí sea de que mega conocedora, ahí sí mega. Pero bueno, gracias por compartir tu relato y sigamos.
el eco del infierno. Esta es la primera vez que me atrevo a escribirte una de mis tantas historias. De una te voy adelantando que es algo difícil de creer. Soy totalmente consciente de esto. Solo lo comparto porque me gustaría que alguien pudiera darme una respuesta sobre qué fue lo que realmente pasó esa noche. Hace aproximadamente 10 años me quedé a dormir con mi hermana menor en su cuarto, ya que en el mío solían pasar cosas raras y me daba mucho miedo estar sola. El cuarto de mi hermana estaba distribuido de tal forma que su espejo quedaba apuntando hacia la cama y justo a los pies de ésta se encontraba su ropero. A mí siempre me ha dado miedo dormir del lado de las orillas de las camas, así que le pedí a mi hermana que me dejara dormir del lado de la pared. Ella aceptó y nos fuimos a dormir. Mientras estábamos dormidas, yo de espaldas al espejo, todo iba bien hasta que tuve mi primera parálisis del sueño. Sentía todo mi cuerpo pesado, incapaz de moverme, y aunque apenas podía abrir los ojos, distinguí una sombra que iba abriendo la puerta del closet de mi hermana e iba saliendo para acercarse a los pies de la cama. De repente, comencé a sentir como algo áspero y frío me sujetó de los tobillos y me empezó a arrastrar lentamente hacia adentro del closet. Esto me asustó muchísimo, aunque lo peor vino después. Empecé a escuchar susurros, llantos, gritos y lamentos desgarradores, como si muchas personas sufrieran al mismo tiempo. El ambiente se volvió helado y detrás de mí, desde la dirección del espejo, lograba percibir destellos de luz como si de flashes se trataran. Los gritos eran tan intensos que sentía que la cabeza me iba a estallar. Mientras más me dolía y me punzaba, más fuertes se volvían aquellos lamentos. No podía moverme ni gritar, ni abrir los ojos. Sentí un miedo indescriptible y la certeza de que si lograban arrastrarme hasta el ropero, sería mi fin. Por más que intentaba despertar a mi hermana, mi cuerpo no me respondía. No recuerdo exactamente cómo logré despertar, solo que cuando lo hice tenía la respiración agitada, estaba llorando y sentí un ardor terrible en los tobillos, justo en el lugar donde había sentido que me agarraban para jalarme. Al mirar alrededor, todo estaba igual, el cuarto intacto, la puerta del ropero cerrada, el tocador y el espejo en su lugar, y mi hermana profundamente dormida. Esa noche ya no pude volver a dormir. Hasta la fecha, sigo buscando una explicación a lo que pasó. Siempre que lo cuento, las opiniones se dividen, unos me tratan de loca y otros describen mi experiencia como una visita al infierno. Desde entonces, es casi imposible que pueda dormir sin una lámpara, ya que cada que duermo en total oscuridad, esa cosa y otros entes más me vuelven a visitar. Tú en la madre. ¿Alguna persona conocedora aquí que nos diga si creen que esto solo es parálisis del sueño o tal vez es algo más? Un muerto me perseguía. Todo comienza desde el día de mi nacimiento. Tanto mis padres como familiares se pusieron contentos y por yo ser en su momento el primer varón de toda la familia, pues hasta ese momento tanto primas como nietas habían sido mujeres, en especial mi abuela materna, la cual llamaremos Mari, a lo que ella celebró mi nacimiento, pero al mismo tiempo comenzó a creer y decir que yo iba a morir a los días. Esto es debido a que nací demasiado delgado y sin peso. No se me malentienda, ella no lo decía de mala forma, simplemente estaba muy preocupada e imaginó lo peor por la situación en la que nací, pero gracias a Dios logré estabilizarme y a los días me dieron de alta a mi madre y a mí. Conforme pasaron los años fui creciendo. La mayoría de mi infancia no la recuerdo y de los pocos recuerdos que tengo se pueden contar con la palma de mi mano, pero de las cosas que nunca se me olvidará fue la crianza que me dio mi abuelita. A mi abuela la recuerdo como alguien amorosa y cariñosa, pero al mismo tiempo de un carácter muy pero muy fuerte, aparte de ser fiel a la religión católica, no llegando al punto de ser fanática religiosa, pero sí al de ir todos los domingos a misas. Pese a todo, ella me educó con valores y enseñanzas, pero lamentablemente falleció cuando yo comencé mis estudios en la secundaria. Su fallecimiento nos dolió a toda la familia y a mí, pues la consideraba como una segunda madre, pero pese a todo seguimos adelante. Ahora con todo esto,
Nos remontamos a años después de este suceso. Mi familia suele contar historias de terror en reuniones o comidas que hagamos, pese a que somos muy unidos, pues este tipo de cosas no las solemos contar muy a la ligera. De entre una de esas reuniones, me sorprendió cuando mis padres contaron sobre la vez en que en plena madrugada me escucharon llorar y al levantarse descubrieron que no estaba llorando en la cama, sino que estaba en el patio de la casa. ¿Cómo era posible que yo hubiera llegado allá si según mis padres ellos me tenían rodeado en la cama? Cuando escuché eso, enseguida recordé lo que pasó esa noche. Les conté que esa vez yo desperté como si no tuviera sueño, pero noté que en la cama donde deberían de estar mis padres, ellos no estaban. Con miedo salí de casa para cruzar el patio y llegar a la casa de mi abuela. Pero al abrir una puerta, algo hizo un ruido que me estremeció. Del miedo me privé a llorar. Después de hallarme en ese estado, mis padres por creencia y por consejo de mi abuela, los siguientes 4 días me llevaron a curar de espanto a cierto lugar. Para no entrar en esos detalles, yo recuerdo perfectamente el lugar y las cosas que escuchaba sobre santería. Después de eso, no volví a darle esos sustos a mis padres. Pasaron años y todo esto culmina este 13 de octubre. Ese día soñé justamente en el día en que me llevaron a curar de espanto. En ese sueño recuerdo que yo tenía mi cuerpo de cuando tenía 4 años. Recuerdo que justamente iba acompañado de mi abuela y mi madre. En cierta parte del sueño mi madre se alejó, a lo que yo aproveché a hablarle a mi abuela y decirle: abuelita, ¿te acuerdas que aquí me trajeron una vez a curar de espanto? A lo que ella me respondió con un tono algo serio: sí, ¿no te acuerdas? Fue debido a que tú veías a gente muerta, o más bien veías a un muerto. Aparte, acuérdate que el día de tu nacimiento tú estabas destinado a morir, pero la Santa Muerte no lo permitió. Me quedé petrificado, negué y negué con miedo. No paraba de decirle: no es cierto, ¿verdad, abuela? A lo que ella no volvió a contestar. En cierto punto del sueño me puse a pensar: ¿por qué mi abuela me dijo eso? ¿Por qué menciona la Santa Muerte? Si ella en vida rechazaba por completo la adoración a ella. Tantas cosas pasaron en ese instante, cuando en cierto punto escuché una voz que venía del cielo nocturno, la cual me dijo: hay cosas de las que tenemos que hablar. Era una voz bastante gruesa, con miles de voces que sutilmente daban a entender que se trataba de una entidad femenina. Apenas terminó de pronunciar la última palabra, me volví a quedar petrificado. No preguntes por qué, pero pese a no haber nadie en ese momento del sueño, supe que quien me habló se trataba de la Santa. Por alguna razón comencé a ver una imagen de ella con un largo y lindo vestido blanco. Recuerdo que como pude, comencé a correr. Corrí a esconderme a la casa de mi abuela. No sé por qué mi abuela me miró y en sus ojos ella parecía que iba a decirme: la viste, ¿verdad? La Santa te habló, ¿no? Pero esas no fueron las palabras que salieron de su boca. En su lugar me dijo: ¿cómo crees que Dios nos ve a nosotros? A lo que respondí desde lo que yo creía. En eso simplemente desperté, preso del miedo de todo lo que había soñado. Como pude, comencé a respirar, pues sentía que me faltaba el aire. Con mucho esfuerzo me levanté de mi cama para ir a la sala de mi casa. Justamente ese día mi madre descansaba y se encontraba mirando su teléfono. Le hablé y decidí contarle todo lo que había soñado, saltándome la parte donde mi abuela me dijo lo de que veía un muerto y de que la Santa se negó a llevarme el día de mi nacimiento. Fue entonces cuando en cierto momento le dije: pero o sea, no tiene mucho sentido mi sueño, porque cuando le dije a mi abuela que aquí me habían curado de espanto, pues me refería a cuando tenía 4 años, pero en el sueño estaba yo de 4 años, o sea, es irónico, ¿no? A lo que mi madre me respondió con una sonrisa nerviosa, pero al mismo tiempo como si fuera a llorar: no, esa vez en que te fuimos a curar, tú tenías 4 años, pero esa no fue la primera vez que visitamos ese lugar, fue la segunda. La primera vez que te llevamos ahí, tú tenías 2 años. Fuimos justamente tu abuela y yo. Yo te llevaba cargando en brazos porque eras muy pequeño, tan pequeño que no deberías de recordar eso. Seguido de eso, mi madre me preguntó: ¿tu abuela qué te dijo? O sea, ¿cuál fue la razón que ella te dio por la que estábamos ahí? Ella me dijo que estábamos ahí porque yo veía a alguien muerto, le dije. A lo que mi madre volvió a decirme lo siguiente con un tono seco, pero al mismo tiempo con ganas de llorar. Eso, justamente eso fue lo que pasó. Me contó que en ese entonces yo no paraba de llorar y berrear, como si algo me molestara. Mi abuela consultó a una santera y ésta les dijo que fuéramos a su lugar de trabajo. Para ese entonces mi padre trabajaba todo el tiempo, entonces solo fuimos mi abuela, mi madre y yo.
Después de la consulta, la santera dijo que lo que pasó fue que toqué algo que tenía impregnado a un muerto, y al ver que yo era alguien pequeño, se me pegó, que el muerto de cierta forma quería apoderarse de mi cuerpo, y que al yo no dejarlo, se me presentaba. De ahí el por qué me soltaba llorando en todo momento y todo lugar. En sí eso era todo. Decidí saltarme la parte donde mencionó la Santa Muerte, ya que sería otra historia mucho más extensa que esta, ya que mi madre también ha tenido acercamientos con esta misma a través de sueños. Aún sigo preguntándome si lo que me dijo mi abuela en el sueño sobre de que la Santa negó llevarme el día de mi nacimiento, pues mi abuelo ni mis padres nunca fueron devotos de la Santa, y sobre todo, ¿por qué hasta ahora me lo dijo? Tú, quién sabe. Muchas veces hay secretos o hay cosas que no te van a contar tus familiares, más que nada para llevar la fiesta en paz, para no espantarte, para que no pienses diferente de ellos y así, pero pues sí, en general, quién sabe, pero esperemos estés bien. Gracias por tu relato y sigamos. 2 casos de posesión. Hoy paso a contarte sobre 2 historias de posesiones demoníacas que mis padres tienen de anécdota. Para facilitar la lectura, lo contaré todo en primera persona. Primero, la historia de mi madre. Yo era adolescente y siempre solía salir a la calle a pasar el rato con mis amigos. Casi todos eran mis vecinos. Mis papás me daban bastante libertad, pero un día mi mamá me prohibió poner un pie enfrente de la casa de los Rodríguez. Yo no entendí por qué y mis papás no me quisieron dar explicaciones. Le pregunté a mi hermana mayor que por qué la actitud de mis papás y ella fingió que no sabía nada. A la tarde siguiente, mi mejor amigo Dani me contó que sus papás también le habían prohibido pasar por la casa de los Rodríguez, pero que a él sí le habían revelado el porqué. Me contó que el hijo mayor de ellos, un tipo educado y normal, estaba actuando raro de la nada, se arrastraba por el suelo, actuaba y aullaba como un animal, que nadie le tenía fuerza, que hablaba con voces extrañas y que quería romper las imágenes religiosas. Un día, los jóvenes del grupo de oración evangélico se ofrecieron a ir a rezar a la casa de los Rodríguez. La familia los aceptó y los jóvenes fueron. Y entre ellos estuvo el novio de mi hermana. Los evangélicos salieron de la casa media hora después con un espanto terrible. Decían que el estado en el que encontraron al muchacho fue indescriptible, que tenía los ojos rojos, respondía sin sentidos con voces que no eran las suyas y se contorsionaba de una manera antinatural. Vecinos reportaron que hasta gritos escucharon, pero yo no oí nada. Gracias a Dios no sé cómo terminó el caso, solo sé que el poseído quedó medio loco. A veces se lo ve paseando por la calle con la mirada perdida y nadie pregunta qué pasó. Ahora, la historia de mi papá. Desde muy pequeño, tuve que salir a trabajar para contribuir con la economía de la familia, y esto pasó en el barrio de la zapatería de mi padrino, donde yo trabajaba, cuando tenía unos 11 años. La zapatería tenía un pequeño garaje, donde yo solía jugar con mis amigos en mi tiempo libre. Un día, mi grupo de amigos llegó, y 2 de ellos, que eran hermano y hermana, trajeron una tabla ouija. Yo, que fui creado en el más férreo catolicismo, y nunca puse en duda mi fe en Dios y en la Virgen, sabía lo que era esa cosa. Le avisé a mi tío que los hermanos López querían jugar a contactarse con el diablo. Mi tío echó a patadas a mis amigos, pero ellos solo se fueron a jugar a otro lado. Días después me enteré que la hermana de mi amigo estaba actuando raro y que todo pasó porque al jugar a la ouija el tablero les reveló algo que los espantó. Dejaron de jugar sin cerrar la sesión y se negaron a contar qué fue lo que les dijo este tablero. A medida que los días pasaron, la hermana de mi amigo empeoró. Empezaba a gritar sin motivos, decía ver cosas y su familia le impedía salir sola a la calle por miedo a que reaccionara por algún vecino. Y no solo eso, mi amigo desarrolló un trauma severo, al punto de que tuvieron que buscar ayuda psicológica. Lo último que supe de él fue que acabó entrando a una institución psiquiátrica, pero de su hermana no volví a saber nada. Quiera Dios de que ambos estén bien. Tú y otra historia de Ouijamias. Más razones para no jugar con esa madre. Gracias por tu relato y solo queda un relato más. Veamos. El huésped de mi cuarto. Una disculpa por la longitud de este relato.
pero es gracias a un huésped inesperado que me lleva atormentando desde hace un año o más, por lo que te estoy escribiendo, pues el terror que me genera no solo existe al estar despierto, sino también acecha al estar vulnerable mientras duermo. Remontémonos a octubre del 2024. Vivo al norte de Cuernavaca, en una colonia bastante tranquila con mucha historia y cultura. Mis vecinos son en su mayoría adultos y adultos mayores. Las casas se ven ya de épocas anteriores, por lo que la zona es bastante tranquila. A veces pienso que esa calma no es paz, sino silencio acumulado. Un día, los vecinos de 2 casas abajo de la mía estaban derrumbando la suya, no sé por qué razón. Estuvieron aproximadamente una semana con todo el ruido durante el día, ya que los albañiles se retiraban alrededor de las 6 de la tarde. Una noche, al segundo o tercer día de haber estado con el trabajo, me desperté de golpe, pues escuché ruido en mi cuarto. Abrí los ojos volteando a ver a mi ropero con las cobijas tapando un poco mi visión, pero escuchaba claramente como alguien o algo caminaba en mi cuarto, con pasos lentos y pesados de un lado a otro. Mi cuarto está en un segundo piso y los azulejos están cuarteados, por lo que es fácil distinguir si alguien camina ahí. Además, no solo eran los pasos lo que me generaba ansia, sino que genuinamente sentía una presencia, una conciencia que no era mía. No quise revisar por miedo a ver algo que no quisiera, por lo que cerré mis ojos intentando dormir. En ese lapso de tiempo recé por si era algún ánima en pena, lo que me ayudó a conciliar el sueño. Al día siguiente se lo comenté a mi mamá y ella también me dijo que pasó mala noche, que sentía una energía pesada en la casa, por lo que concluí que no fue solo un sueño o una alucinación. Ella me dijo que quizá al derrumbar aquella casa liberaron a un espíritu que había habitado ahí. La noche siguiente, antes de irme a dormir, encendí una veladora para iluminar el camino de esta alma. Puse incienso de copal para limpiar de energías negativas mi cuarto, pero esto solo empeoró las cosas. Esa noche estaba teniendo un mal sueño, cuando nuevamente me desperté de golpe. Estaba boca arriba, di un vistazo a mi cuarto oscuro y noté que no podía moverme, cuando de repente sentí una respiración muy fuerte en mi oreja, como si un animal muy grande estuviera a mi lado, además de sentir cómo ese lado de la cama se hundía. No podía y no quería voltear a ver lo que sea que fuese, pero sentía cómo todo mi vello se erizaba y mi corazón latía más rápido. Por más que quisiera volverme a dormir no podía. La ansiedad por lo que esa criatura fuese a hacerme no me lo permitía. En mi mente sonaron todos los rezos que conocía. Lo repetí varias veces, pero eso no se iba. Seguía ahí, como si se alimentara de mi miedo. Yo ya empezaba a sudar frío. Sin darme cuenta volví a caer en sueño, y dentro de este aparecí flotando en un espacio oscuro, con una iluminación azul muy tenue. Ahí mismo se me presentó una sombra en forma de humo negro, y sin intercambiar palabras, supe que se había ofendido, que la vela y el incienso no lo habían calmado, lo habían provocado. Entendí que no era un alma en pena, sino algo más siniestro, y me atrevería a decir que incluso demoníaco. Al despertar, todo estaba en orden, como si solo hubiera sido una pesadilla. Hice mi rutina diaria, fui a trabajar y le comenté a un señor que trabajaba conmigo sobre el suceso. Me recomendó poner una cruz de ocote en la puerta de mi cuarto para alejar aquella presencia, pero ya hasta poner elementos de protección me aterrorizaba, no de lo que podría pasar si no lo hacía, sino de lo que podría pasar si lo hacía. Pésima idea. Durante las siguientes semanas estuve teniendo pesadillas de manera esporádica relacionadas con personas importantes para mí, así como más parálisis del sueño en conjunto con la respiración en mi oreja. Me hace pensar en algo que ya había olvidado. Durante el 2017 o 2018, mi mamá y hermanos me contaban que padecía de sonambulismo, pero no como te lo imaginarás de caminar dormido, sino que a mitad de la noche empezaba a emitir sonidos como si me estuviera ahogando, como si me faltara el aire. Mi mamá me comenta que simplemente me abrazaba y rezaba, y así yo volvía a estar en paz. Yo recordaba muy vagamente estos sucesos, o incluso no lo recordaba para nada. De regreso al presente, en una de estas noches más recientes, hace aproximadamente 2 o 3 meses, volvió a suceder. Empecé con los sonidos de asfixia, y esto lo recuerdo de manera difusa. Antes, toda mi familia dormía en un mismo cuarto en diferentes camas, por lo que pudieron escucharme en aquellas situaciones.
Actualmente ya cada quien tiene su cuarto y por lo mismo nadie fue a auxiliarme. Imagina la angustia de despertar ahogándote sin tener a nadie que te ayude. Solo recuerdo ahora sí caminar hacia la puerta de mi cuarto y de ahí todo se va a negro. Desperté en mi cama, pero empapado en sudor, lo que me genera duda de si regresó mi sonambulismo o simplemente fue otra pesadilla. ¿Tienen relación el sonambulismo de años anteriores con el más reciente? Actualmente los malos sueños siguen. Tratan sobre maldiciones hacia mi familia, traiciones y abandono de amistades, entre más temas que me alarman. Para terminar, mi mamá es católica y tiene la casa llena de cruces con Cristos, así como pinturas del mismo, estatuas de ángeles y estatuillas de santos, y ahora que lo pienso, ¿por qué? Porque siempre supo que había que protegernos. Sabía algo sobre esa casa demolida, sobre lo que vivía ahí antes. No he visitado a ningún santero o algo por el estilo, por temor a que si alguien me dice que sí, que algo me sigue, esa cosa sepa que lo sé. Espero la audiencia tenga sueños desagradables y si le pegue esta presencia a quien le genere más miedo que a mí. Tú, viejo culero, esos deseos finales que... No, amigas, yo no les deseo eso, ¿eh? Safo cero, no se les va a pegar nada, no se preocupen, ¿no? Ay, no. Como que sí estuvo medio intenso el día de hoy, ¿no? Pues bueno, con este relato terminamos esta edición de historias de Ultratumbísima. Muchas gracias por acompañarme en una edición más de esta serie no tan querida, pero sí justa y necesaria. Nos veremos pronto. No les prometo que todos los meses porque luego ya ven que yo también me paso, pero de que será pronto, será pronto. Denle like, suscríbanse y descansen, amigas. Buenas noches. Bye. No hago chistes ahorita que espanten antes de despedirme porque yo estoy más espantado que nada. Vaya, meas.